Querido Genaro Lozano, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Como siempre, muy contento de saludarte, querida Bianca, ahora en el último Gracias. bloque del Noti y con menos tiempo esta vez porque estamos corriendo con él, pero vamos a entrarle directo al tema, porque mira, mencionabas hace algunos minutitos cómo el Senado mexicano aprobó este ejercicio militar de seguridad con Estados Unidos, la entrada de efectivos, etcétera, una cosa normal, digamos, en la relación bilateral, hay siempre este tipo de acuerdos que ayudan a los dos países como para entrenarse, como para pertenecer más o menos a la misma área de seguridad y demás. Y fíjate que empiezo por ahí, porque este tema de la seguridad es uno de los temas clave en la elección canadiense, que como bien mencionabas es el próximo 28 de abril, una elección anticipada. Y el tema de la seguridad está en el fondo de la cabeza de los votantes en Canadá, justo porque su relación principal de seguridad en el mundo de los canadienses es con Estados Unidos, y ese es uno de los temas que ha hecho prácticamente de esta elección canadiense una elección completamente atípica. Apenas en enero pasado, cuando todavía Justin Trudeau a inicios de año estaba valorando si renunciaba, acabó renunciando el 6 de enero. Básicamente los temas de esa elección eran la inmigración, que siempre ha sido un tema en Canadá, no en el sentido de Estados Unidos, pero sí en el sentido de que los canadienses siempre debaten cuánta gente podrá entrar de manera legal ese año a Canadá, cuántos trabajadores temporales, etcétera, qué tipos de visas dar, no tanto un sentimiento antiinmigrante como sí ocurre en Estados Unidos en sus elecciones, sino un poco más pensando en que Canadá necesita inteligencia, mano de obra, juventud, etcétera. Canadá siempre ha sido un país con una vocación bastante abierta. Los temas eran esos, ese de migración, era la economía, la inflación, la preocupación de que hubiese una recesión global, etcétera, el futuro del Partido Liberal, que ya llevaba una década en el poder, y de repente viene el fenómeno Trump, el error de Trudeau de visitar Florida y Mar-a-Lago, de tomarse una foto ahí con él, de que todo se veía perfecto, y al día siguiente Trump se lanza contra Trudeau, prácticamente lo llama gobernador, empieza a hablar de esta narrativa de integrar a Canadá como el Estado 51 de Estados Unidos, y eso detonó un cambio sísmico, un terremoto, digamos, en la elección canadiense y movió todos los temas de esa elección dándole en primer lugar a los canadienses y al Partido Liberal, al partido de Trudeau, una especie de resurrección. Estaban prácticamente hasta abajo en las urnas, el Partido Liberal parecía que se iba a ir, todo indicaba que en las elecciones canadienses de este año el conservadurismo llegaría a las urnas, llegaría al poder y que América del Norte sería gobernada en Canadá por un partido de derecha, en Estados Unidos por los republicanos con el trumpismo, que es una especie pues, de derecha incluso algunos dirían extrema, y México, pues un gobierno de izquierda, además progresista, con una mujer en la presidencia. Y bueno, y resulta que Trump, con su bocota, como ya habíamos platicado el martes pasado, se le empieza a descomponer el tepache todo el mundo. Las intenciones que Trump tenía de que los conservadores en Canadá llegasen allá al gobierno, de que hubiese un gobierno mucho más amistoso con Estados Unidos. El mismo candidato conservador canadiense empezó a usar las gorras estas de Make America Great Again, él hablando un poco de Make Canada Great Again, un poco en sintonía con Trump. Pero Trump empezó a tratar de vulnerar la soberanía canadiense y eso cambió el ánimo de los electores. Hoy todo parece indicar que si las elecciones fueran mañana, los liberales tendrían la oportunidad de volverse a quedar en el poder y que Mark Carney sería el próximo primer ministro canadiense. Carney, un hombre que no viene de la política, un hombre que viene más bien del mundo de financiero, fue gobernador del Banco de Canadá en la crisis del 2008, fue gobernador del Banco de Inglaterra durante el Brexit, es decir, un hombre con una sensibilidad tecnocrática, por supuesto, pero con una especie, digamos, de apagafuegos de problemas comerciales y problemas financieros en el mundo, que le está dando al Partido Liberal, pues prácticamente de nueva cuenta la oportunidad de quedarse en el poder. Por el otro lado, Pierre Poilievre, quien parecía que iba a ser esta figura nueva, que lleva apenas 24 años en la política, que venía, digamos, de una clase de padres trabajadores, de derecha, que simpatizaba con Trump, hoy justo está tratando un poco de destrompizarse y de decir que él va a defender a Canadá todavía más frente a Estados Unidos, que se ha convertido en el tema número uno de la contienda ahorita en ese país. Hoy en día no hay otro tema que le importe más a los canadienses de quién podría defender mejor
la soberanía canadiense, quién podría mejor responderle a Donald Trump y salvaguardar la integridad de los canadienses. Lo que hemos visto en las últimas semanas, y con esto concluyo, querida Bianca, es que en Canadá ha habido este giro brutalmente fuerte a voltearse a ver hacia adentro, a comprar productos canadienses, a el nacionalismo exacerbado, a no viajar a Estados Unidos. Hay incluso datos de compañías aéreas canadienses y estadounidenses que están cancelando vuelos entre Canadá y Estados Unidos porque los canadienses simplemente ya no quieren viajar a Estados Unidos y los productos canadienses están hoy en día teniendo un boom, mientras que los estadounidenses están siendo de cierta manera boicoteados. Interesante lo que está ocurriendo en Canadá, muy comparable con lo que está ocurriendo en México también con Trump, con esta tensión en la relación bilateral, pero bueno, ya luego si quieres platicamos también de esa diferencia con más profundidad, porque creo Claro que sí. que en la balanza México le ha ido mucho mejor con la postura de la presidenta Sheinbaum frente a Donald Trump, pero ya será materia de otro caleidoscopio, querida Bianca. Claro que sí, siempre a guardar la calma. Gracias, como siempre, querido Genaro Lozano. Te mandamos un fuerte abrazo. Otro a ti muy fuerte y bonito fin de semana.